en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, del verso 16 al 28. Mateo 24, del 16 al 28. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Padre, gracias por tu palabra. En tus manos, Señor, ponemos este estudio para que hables a nuestras vidas. Y, Señor, ayúdanos a obedecer las verdades que tienes para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, continuamos con la serie de estudios sobre el Evangelio de Mateo. El último estudio habíamos comenzado a hablar de la abominación desoladora y estuvimos pensando en dividirlo en dos partes, pero en realidad lo que nos quedaba por decir no era mucho. Y bueno, decidimos unirlo todo en este estudio titulado Señales del fin, peligros venideros. Bueno, el darnos cuenta de que el Señor va a regresar tal como Él lo ha prometido, nos lleva a pensar en lo que vendrá con el Señor, que será el juicio. El incrédulo sensible debería motivarse al arrepentimiento y a la fe, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Nosotros como cristianos, si queremos realmente ser obedientes, tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio al mundo en estos tiempos y hacerlo de una manera fiel para que las personas puedan tener una oportunidad de salvación en medio del juicio que viene. Mateo capítulo 24, en los versos del 16 al 28, Jesús continúa describiendo los peligros que acompañarán a su regreso, a lo que conocemos como la segunda fase de su segunda venida. La primera ya hemos dicho, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. La segunda vendrá después de 7 años. El Señor viene a establecer su reino milenial. Antes, en ese periodo de 7 años, es un tiempo de calamidades y de peligros. Y antes de ofrecer señales adicionales de su venida, el Señor le dice a todos los judíos y a todos los creyentes gentiles que estén viviendo en Judea durante la tribulación, ¿cuál debería ser la respuesta con relación a la abominación desoladora? Ya explicamos de qué se trata, pero quiero leer aquí los versos del 16 al 20. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Antes había hablado de la abominación desoladora. Allí en el verso 15, la abominación desoladora seguirá a la primera serie de peligros y catástrofes que Jesús comparó con los dolores de parto, en los versos que ya hemos estudiado del 4 hasta el 14. Cuando el anticristo
profane el restaurado templo de Jerusalén y exija que todo el mundo le adore como Dios, porque llegará un momento en que Él reclamará, ordenará eso de la población mundial. Entonces ocurrirá esa abominación desoladora en el versículo 15. Estuvimos explicando en el estudio que hablamos sobre esto, de que esto había tenido un antecedente cuando el templo había sido profanado por un hombre llamado Antíoco Epífanes, que fue el rey de Siria en la segunda centuria antes de Cristo. Este hombre llegó a invadir Jerusalén en el año 168 antes de Cristo. Ya les había explicado que en un regreso frustrado de intentar ocupar Egipto fue desafiado por los romanos, le advirtieron que no lo hiciera. Él regresa amargado, resentido y decide tomar Jerusalén. Él transforma el altar en un santuario para el dios pagano Zeus, e incluso dice la historia que llegó a sacrificar puercos, cerdos en él. Antíoco Epífanes fue un tipo de anticristo, y además su acto fue digamos también un tipo de la abominación desoladora final. Bueno, esto ocurrió con Antíoco Epífanes. Algunos vieron en el año 70 el cumplimiento de esta profecía mirando al futuro en aquella ocasión. Sin embargo, en el año 70 Tito invade Jerusalén, destruye el templo. Sin embargo, repito, nosotros creemos que por la Biblia tampoco esta abominación desoladora se cumplió con la profanación que hizo Tito y la destrucción del templo. Pablo veía este suceso como un acontecimiento futuro. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 3, segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Luego dice en el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Juan nos describe esta abominación desoladora en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 14 y verso 15. Apocalipsis 13, 14 y 15. Y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la bestia, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Llegará un día en que el anticristo coloque una imagen en el templo durante la futura tribulación, y allí declarará ser Dios. Y es entonces cuando se dará inicio a lo que la Biblia llama la gran tribulación, que es la segunda parte de estos 7 años de tribulación, que se dividen en dos: 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros son principios de dolores, lo segundo es la gran tribulación. O sea, la abominación desoladora es un acto futuro que va más allá de lo que sucedió en el año 70. Es un acontecimiento que ocurrirá durante los 7 años de tribulación. Y el detalle del verso 15, al final, que dice: el que lee, entienda, es un llamado
a prestar atención, porque es como si Dios estuviera diciendo a los que vivan en aquel día: este es el comienzo de la gran tribulación. Esta es la señal de que la profecía se está cumpliendo. Luego, en los versículos del 16 al 20, como hemos leído, se nos ofrecen detalles de cuál debe ser la respuesta de los que estén vivos durante aquellos días. Específicamente es un mensaje para los judíos que estarán vivos en aquel día, cuando el anticristo profane el restaurado, el construido nuevo templo de Jerusalén y exija que todo el mundo llegue a adorarle como Dios. Entonces comenzarán los segundos 3 años y medio de la tribulación, que se llaman la gran tribulación. El verso 21 nos dice: porque habrá entonces gran tribulación. Esta no es una descripción de algo que los cristianos vamos a pasar. Es cierto, vamos a enfrentar tribulaciones, vamos a enfrentar persecución, pruebas, pero una cosa es eso y otra es la que dice aquí claramente gran tribulación. Y si todavía a alguien le queda la más mínima duda, la Biblia nos aclara cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque será una semana adicional, ya la iglesia no estará aquí. Dijo el Señor: ¿qué hacer frente a este acto de profanación, a este acto abominable de este último dictador mundial que se atreverá a desafiar a Dios de semejante forma? Jesús dijo en el verso 16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, debido a su proximidad con el templo, donde ocurrirá esta profanación por el anticristo en Jerusalén, los que estén en Judea estarán en mayor peligro, en un peligro inminente por este agente de Satanás. Aunque todos en la tierra, en aquel momento futuro, estarán siendo sometidos a la tiranía del anticristo, con su gobierno mundial, con su nuevo orden mundial, con el sueño que la humanidad ha estado persiguiendo de querer tener un paraíso en la tierra, y lo que se le convertirá es en un infierno. Dice que la furia, su furia suprema, se va a descargar contra los judíos. No importa la creencia religiosa o la falta de ella, los va a perseguir de una manera furiosa. El diablo siempre ha estado decidido y lo ha intentado muchísimas veces y lo sigue intentando, de borrar de la faz de la tierra al pueblo judío. Los cristianos judíos en aquellos días, los que se conviertan, estarán aún en mayor peligro, porque serán doblemente despreciados por las fuerzas infernales, las fuerzas del diablo, a causa de que ellos se negarán a adorar al anticristo. Y créanme, los que vivan en aquellos días trágicos van a experimentar una terrible persecución y una terrible presión para que se sometan. Y los que se nieguen serán asesinados. Los que se nieguen a reconocer al anticristo como Dios morirán. El inicuo también desatará una furia contra aquellos que lleguen a creer en Jesús durante los últimos días, que sabemos que va a ocurrir. Aquellos que estén cerca de Jerusalén estarán en el peligro más grave e inmediato.
La Biblia les dice que huyan, ¿verdad? Huyan a los montes. Muchos van a tener éxito en esta huida a los montes. Probablemente al oriente y al sur de Jerusalén. Quizás a las cuevas de los acantilados alrededor del Mar Muerto y en las colinas de Moab y de Edom. Apocalipsis capítulo 12, verso 14, si alguien puede leerlo. 12:14. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y siempre, la mitad de un día. Las dos alas de la gran águila no son alas literales de un ave. Es una ilustración gráfica de la protección providencial de Israel de parte de Dios en el desierto. Israel regresará al desierto. Israel regresará donde podemos decir que prácticamente comenzó, ¿verdad? Al desierto. Las alas aluden con frecuencia a la protección divina en la Biblia. El águila, o una especie similar de ave rapaz, era el ave más grande que se conocía en Palestina. Durante esa gran tribulación, el pueblo de Israel, los elegidos, los convertidos, huirán al desierto. Allí van a ser protegidos de manera sobrenatural, tal como Dios protegió a Israel en el tiempo que estuvo en el desierto. Muchos estudiosos de las profecías han estado mirando la ciudad de Petra como un lugar que algunos consideran que podría ser parte de donde se esconderán los judíos. Los que han tenido la oportunidad de ir a Israel o han visto algunas fotos de este lugar, es una ciudad que se construyó en la piedra, todo es piedra. La entrada de la ciudad es muy famosa por la película, una de las películas de Indiana Jones, donde sale la entrada de la ciudad de Petra. Por cierto, para poder llegar a la ciudad es un poco incómodo, no se puede, creo que, entrar en autos, tienen que hacerlo a camello. Yo no sé exactamente el detalle, porque es un pasillo muy estrecho, y algunos han visto que probablemente esta sea una de las ciudades donde Israel huya, va a huir al desierto, Dios los va a proteger, y de la única manera que los puede preservar es de una manera sobrenatural, porque el anticristo los va a atacar con todas las armas que tiene a su alcance. Nuestro Señor continúa llamando a la urgencia y resaltando la necesidad de huir con un espíritu, con un sentido, digamos, de urgencia. Dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. No es tiempo para recoger. Cuando se está incendiando su hogar, usted no se pone a recoger cosas para irse. Es cuestión de salvar la vida. La mayoría de las casas palestinas de la época de Jesús tenían escaleras exteriores que llevaban a la azotea, donde a menudo la familia se reunía durante la noche para relajarse del trabajo y refrescar del calor del día. La persona que resulte estar en su azotea, cuando oiga de la abominación desoladora, es entonces cuando debe recordar lo que dice el verso 15. El que lee, entienda. Esta es una frase que advierte que usted ha leído una profecía. Una profecía como tal que anuncia un evento clave en el futuro. Cuando lo veas ocurrir delante de tus ojos, entonces di: ha llegado el tiempo. Tú y yo no vamos a tener que leer esto y ver el cumplimiento, porque por la gracia de Dios antes seremos sacados de este mundo. Pero mucha gente se va a quedar, mucha gente con conocimiento de la Biblia y del Evangelio, pero sin nuevo nacimiento. Mucha información a algunos, pero que no ha descendido al corazón. Cuando la iglesia salga de este mundo, entonces quedarán muchísimos testigos silenciosos proclamando la palabra, proclamando el mensaje. Y mucho, o ese testigo silencioso, así lo llama David Jeremías, es
La Biblia. Piense cuántas Biblias usted tiene en su casa, cuántas Biblias ha regalado, cuántas Biblias hay en este mundo. Las Biblias no se irán con nosotros al cielo, aquí se van a quedar. Y mucha gente se va a encontrar con ellas y abrirán en pasajes como estos y dirán, oye, esto es precisamente lo que dice aquí. O sea, es un tiempo de huida, es un tiempo de escape. No vuelva atrás para tomar su capa. Sea que esté trabajando en el extremo más lejano de un campo o haya dejado su capa en la casa o en una valla a cierta distancia, déjela allí, salga corriendo. Ni siquiera es un momento para declararse a favor de Cristo, sino para huir hacia sus brazos. La Biblia aquí está mandando a escapar. El tiempo para atestiguar ya pasó. Y por la palabra del Señor la única opción sensata es salir corriendo. Será un tiempo trágico, difícil e incómodo específicamente para las mujeres que estén encintas. Eso es lo que quiere decir aquí. Y madres que estén amamantando en aquellos días por lo incómodo de la huida y lo terrible de la persecución. Una mujer embarazada o una mujer que dio a luz no podrá moverse rápido y por eso estará en un riesgo mayor de ser capturada y asesinada. Se dice que los inviernos en Palestina son suaves en comparación con otras partes del mundo. Sin embargo, hasta un clima ligeramente inclemente podrá ser un obstáculo cuando el anticristo empiece su agresión final contra el pueblo de Dios. De ahí que advierta, orad pues, porque vuestra huida no sea en invierno. Ahora, quiero que consideren algo. Este ser siniestro tendrá en su poder, independientemente de las fuerzas demoníacas y el mismo diablo, una tecnología de punta. No creo que sea descabellado considerar drones o robots con capacidad para moverse con una rapidez extraordinaria. No solamente usted estará huyendo del anticristo y su ejército, sino también de la tecnología que estará en aquellos días cazando a los judíos y cristianos. Quienes traten de escapar deben orar, dice el Señor, porque para que no tengan que huir en día de reposo, porque aún habrá religiosos, legalistas, que no estén huyendo, podrían tratar de apedrear a otro, tratando de detenerles porque están profanando el día de reposo. Habrán algunos que todavía seguirán creyendo en las mentiras de este ser siniestro y algunos lo seguirán mirando, quizás como hasta el Mesías. El día de reposo, un día dedicado a descansar. Acuérdense, hermanos, que aquí está hablando a judíos, principalmente a judíos. Por eso estos detalles de Judea, día de reposo, lo que Jesús está diciendo es que no vale la pena recuperar ninguna posesión en ese momento. Hay que escapar. Imagínense si una persona es asesinada sin haber aceptado a Cristo o se somete a la marca. Debido al terror inminente y sin igual, la huida resuelta y sin dejarse intimidar es lo único sabio que se debe de hacer en aquellos días. Ahora, después de explicar la respuesta a la abominación desoladora, el Señor pasa a identificar 3 señales más de su regreso, que van a ocurrir inmediatamente. Todo eso va a ocurrir de una manera, digamos, continua. No va a escampar, comenzará a llover para no escampar. Si lo duda, léase Apocalipsis del capítulo 6 hasta el capítulo 19. 3 cosas van a ocurrir y que además servirán para justificar la rápida huida a los montes. Primero, una calamidad severa, versos 21 y 22.
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La abominación desoladora marcará el inicio de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio antes que Cristo regrese para gobernar desde su trono literalmente en Jerusalén. Esta gran tribulación es una época única, ya lo dije. Ningún tiempo o acontecimiento en la historia de Israel cumple la descripción de lo que Jesús habla aquí. No ha pasado. Es un evento futuro. Se describe de una manera más detallada y lo puede leer de manera simultánea, Apocalipsis del 6 hasta el 16. Los sellos, las trompetas, las copas, son manifestaciones de la ira de Dios. Una ira que se intensificará a medida que pasan los días sobre una humanidad pecadora y rebelde. Una humanidad que insistirá en negar al Dios verdadero. Eso no es algo que va a llegar así de la nada. Ya ese proceso ha comenzado desde hace mucho tiempo. Y hoy el escenario, como yo suelo decir, estaba montado para esto. Creo que en el último estudio estuve hablando acerca de los ovnis. Mencioné algo de eso, ¿verdad? Y la euforia que existe hoy con relación a la vida extraterrestre y cómo nos están tratando de contactar. Hace poco salió una serie en Netflix hablando acerca de esto. La vi completa y me llamó poderosamente la atención algunas cosas. Sobre todo, yo le decía a Milagro, yo no creo que toda esta gente estén locas, ni que sean drogadictos que están bajo el efecto de lo que han consumido, no. Mucha de la gente que fueron entrevistadas para ese documental, creo que eran sinceras y creo que realmente estaban testificando de las experiencias que han tenido, independientemente de que ha habido problemas de fraude o se ha confundido quizás una nave que no sea conocida como una nave extraterrestre, pero esas personas están contando cosas reales. Ahora, ¿son realmente seres de otro planeta? Como ellos dicen creer, que vienen a contactarnos para velar porque la humanidad no se autodestruya. No, no lo creo. ¿Saben por qué no lo creo? Miren, si una persona sin Cristo se dispara a esos documentales, yo le decía a mi esposa, va a terminar diciendo que Dios mi Dios, no son los extraterrestres. Pero yo decía el miércoles, un cristiano que no se informa está en desventaja. Primero, uno, claro, indiscutiblemente tiene que leer la Biblia, pero usted tiene que mantenerse informado en lo que está ocurriendo. Yo no digo que la solución sea aislarse del mundo y meterse en un convento, cero noticia, no, usted tiene que saber lo que está pasando. Ahora, no lo haga si primero no tiene un sistema de filtro para pasar toda esa información que le está llegando. Porque hoy estamos nosotros bombardeados con una lluvia de información que nunca antes había ocurrido. Por eso, buena, mala, pésima, de todo tipo. Por eso uno tiene que filtrarlo todo por la palabra. Ahora, cuando yo terminé de ver ese documental, yo dije, bueno, la gente dicen haber tenido experiencias, indudablemente que han tenido, no creo que sean mentirosos, ahí había testimonios hasta de personas que eran niños y creo que fueron honestos. Ahora, ¿qué vieron ellos? Eran realmente seres extraterrestres. Esas naves eran naves de otro planeta. No, para mí simplemente son demonios. Esos
demonios que la Biblia habla que son del príncipe de la potestad del aire. Y escuchen esto, me llamó también la atención dos cosas. Número uno, que la mayoría de los testimonios que existían con estos seres se comunicaban a través de lo que tradicionalmente conocemos como claramente vinculado con el mundo de lo paranormal, el mundo del espiritismo y la brujería, como por ejemplo la telepatía, la teletransportación, la clarividencia, cosas como esas que claramente están asociadas con el mundo del oculto. Esa es la manera como estos supuestos seres se comunican con la gente. Y otro detalle que me llamó la atención, muchas de esas personas testificaron que fueron abducidos. O sea, abducidos significa que fueron arrebatados, literalmente, de la tierra. Los llevaron a una nave, los examinaron. Algunos dicen que le implantaron un chip y los volvieron a regresar. Hermano, fíjense, bueno, algunos se ríen, pero ya la situación está llegada a un punto que ya no es para risa, porque de esto está hablando el Pentágono, están hablando científicos, están hablando militares que tienen testimonios que han estado ocultos durante años, porque el gobierno no ha tenido interés en darlos a conocer. Ahora, esas personas dicen, bueno, me llevaron a una nave, allí vi a un ser de otro planeta, me hablaba, se comunicaban conmigo sin palabras. ¿Qué es lo primero que me vino a la mente cuando vi eso? El arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Cuando millones de seres humanos cristianos desaparezcan de la tierra, lo primero que va a pensar la gente es precisamente en todo esto. Y un detalle más, todos estos seres, según las declaraciones de aquellos que llevan investigando el fenómeno, bueno, dice que generalmente aparecen sobre plantas nucleares, en lugares donde se están haciendo experimentos con bombas o practicando y están allí velando a ver si el hombre comete un error. Hermanos, eso no tiene nada que ver con un Dios santo que viene a hacer juicio sobre una humanidad pecadora, y que aunque creó este mundo para que tú y yo lo viviéramos y lo administráramos como buenos mayordomos, no es este mundo nuestro hogar final, porque al final lo que Dios le va a hacer a este mundo de verdad va a horrorizar a todos estos medioambientalistas, protectores de la madre naturaleza y de los animales más que de los seres humanos, porque Dios va a hacer juicio. Y si usted ha leído el libro de Apocalipsis, sabrá cómo Dios va a destruir este planeta. O sea, el escenario está allí. El tiempo nos dice que la gente está buscando lo espectacular y sensacionalista antes que al Dios vivo, porque al hombre le gusta ver, al hombre le llama la atención lo espectacular, lo sobrenatural cuando es común, o sea, cuando ocurre. Esto de andar por fe le cuesta a la gente, esto de andar por fe le incomoda a muchas personas al punto que llegan a decir, bueno, Dios no es real, porque si Dios fuera real se manifestara un poco más. Pero es que Dios ha elegido salvar a la humanidad con un mensaje que se acepta por fe y solo por fe, un mensaje que habla de un Salvador que vino a hacer de nosotros mejores personas a través del arrepentimiento y el nuevo nacimiento. El diablo sabe que la gente busca, como la generación de la que Jesús habló, adúltera, señales. Yo no sé si usted alguna vez ha oído hablar de Anton LaVey. No sé si sabe quién es. Bueno, este señor es el fundador de la iglesia satánica de Estados Unidos, en California.
Este hombre, también autor de la Biblia satánica, decidió abrir una iglesia para Satanás en el año 1900, creo que fue alrededor del 60 que estableció esta iglesia. Y es interesante cómo este hombre decide volverse al mundo del diablo. En el año 1951, alrededor del año 1951, un muchacho que tocaba en una iglesia bautista, que tuvo un trasfondo cristiano, comenzó a cuestionar el por qué Dios no intervenía en ciertos sucesos. En el año 51 comenzó a trabajar con la policía de San Francisco como fotógrafo y asistente criminalista en el departamento de la policía de San Francisco. Debido a ese cargo, comenzó a tener contactos cotidianos con el crimen, la violencia, vio todo tipo de barbaridad. Y esto le llevó una y otra vez a cuestionarse acerca de la existencia de Dios. Lo que le acabó de poner la tapa al pomo fue que vio un accidente que se dio con una niña pequeña, un conductor imprudente la mató y salió huyendo. Llegó y dijo, no, ¿cómo Dios permitió eso? No, el que es real es el diablo. Es real porque todo esto que estoy viendo, si hay alguna deidad, es la deidad diabólica, el diablo. No hay otra. Y eso cambió radicalmente su vida y a partir de ese momento este hombre tomó el camino del satanismo. Se lo convirtió en una filosofía y llegó a levantar miles de seguidores que cometieron barbaridades a nombre de él. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque como he dicho otras veces, una persona tiene que ser demasiado, yo diría, ignorante o ciego para no darse cuenta de la realidad del mal. Porque el mal es palpable. Ahora, eso no debe llevar a una persona a decir que es lo único. Ahora, ¿por qué es palpable? Porque eso es lo que hace el diablo, hermanos. Él sabe que la gente se impresiona con eso. Y la Biblia es clara. Y el Señor dijo, yo no les voy a dar a ustedes señales. Van a tener que creer en el Evangelio. La única señal que les voy a dar es esta. Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Por qué? Porque en esta tierra no ha venido otra persona que haya hecho más señales que Jesús. Y aún así, lo negaron y lo crucificaron. En los días venideros, estos seres del mal volverán a hacer un despliegue de milagros y de portentos para impresionar a la gente. Pero lo que Dios hará sobre este mundo será aún mayor. Fíjense que, como dije, Apocalipsis del 6 hasta el 16 contiene el registro de juicio tras juicio. Y presten atención porque mucho de lo que describe allí va a ocurrir por medio de lo que podríamos clasificar desastres naturales. Pero no será casualidad. Ahí estará la mano de Dios sobre ellos. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiero explicar que este pasaje se puede interpretar de dos maneras. Yo he llegado al convencimiento que las dos formas están bien. Las he leído estas dos interpretaciones del mismo pastor John MacArthur. Por ejemplo, una es esta. El acortar los días significa que Dios ha determinado un tiempo para todo lo que va a pasar. Son solo 3 años y medio de lo que se llama la gran tribulación. La tribulación son 7 años. O sea, Dios ha puesto fin en su plan soberano y eterno a los juicios que van a venir. Será un intento de ganar la atención una vez más de la humanidad rebelde. Y aunque muchos se van a volver a Cristo, muchos se van a volver al Evangelio, también habrá una gran mayoría que permanecerá sin querer. Ahí lo dice la Biblia, y no se arrepintieron de sus malas obras, y no se arrepintieron, y no se arrepintieron. Esa es una. La otra es que
que de manera sobrenatural también Dios va a cortar las horas. No es que los días van a durar menos, en el sentido de 24 horas, sino que la luz del día será cortada a fin de dar a su pueblo que huye protección. La oscuridad durará más que la luz. Cuando el sexto sello del juicio se rompa, dice la palabra en Apocalipsis 6, del 12 al 14, un gran terremoto, y el sol se pondrá negro como tela de silicio, y la luna se volverá toda como sangre, y las estrellas del cielo caerán sobre la tierra, y como la higuera que deja caer higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla. Luego, en Apocalipsis capítulo 8, verso 12, si alguien puede leerlo, Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Apocalipsis también, no lo vamos a leer ahora, pero por Apocalipsis 16:10 son 3 pasajes. 3 que nos dicen que durante la tribulación los cuerpos celestiales que dan luz a la tierra se alterarán radicalmente en maneras que reducirán de modo progresivo la luz del día, hasta que las fuerzas del anticristo estén obligadas a actuar en total oscuridad. Dice que Dios producirá esto por causa de los escogidos, aquellos que de la nación de Israel se volverán como un remanente a Cristo. También los escogidos pueden indicar a los que se vuelvan cristianos durante la tribulación. Ambos usos parecen ser apropiados. Él acortará las horas de luz del día para que el anticristo no pueda completar su masacre de judíos y santos, independientemente de los milagros que hará. Yo creo firmemente que durante ese periodo, nosotros no, los que estén vivos, formando parte de los escogidos, van a ser testigos de los portentos y milagros similares a los que Dios hizo en el Antiguo Testamento, específicamente con el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, desde que comenzó su salida de Egipto, siendo perseguido por Faraón, aquella columna de fuego, aquella nube, todo aquello que protegió al pueblo, la manera milagrosa que los alimentó a través del maná. Creo que lo hizo una vez y estoy seguro que lo volverá a hacer en esos tiempos difíciles. En segundo lugar, como dije, en primer lugar, calamidad severa. En segundo lugar, confusión sutil. Vamos a leer los versos del 23 al 27. Dice: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, ya habíamos hablado sobre esto. Ha ocurrido en el pasado, está ocurriendo en nuestro tiempo y ocurrirá de una manera intensa durante los 7 años de tribulación. Continuarán levantándose falsos maestros que afirmarán que Cristo está en medio de ellos. O tal vez llegarán a decir, ya regresó a Jerusalén o a otro sitio de Judea. Falsos líderes religiosos que continuarán haciéndole la obra al mismo diablo. Dice la Biblia que será con grandes señales y prodigios. De hecho, el falso profeta aparece en el libro de Apocalipsis realizando milagros. Milagros. Sabemos que Satanás puede hacer milagros. Por eso no todos los milagros necesariamente vienen de Dios. Dice que serán tan asombrosos y convincentes
que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Qué está diciendo? Que no es posible que un verdadero hijo de Dios sea engañado. Juan capítulo 2, 10, versos 27 y 28, claramente dice: mis ovejas oyen mi voz, nadie las puede arrebatar de mi mano. Los fugitivos tendrán acceso a las palabras registradas aquí. Por eso Él dice: ya os lo he dicho antes. Aquellos hijos de Dios que estarán viviendo en esos terribles días deberán regresar a la palabra y comprobar con sus propios ojos la realidad de lo que están viviendo. Lo mismo que tú y yo tenemos que hacer hoy. Para ver el cumplimiento de la profecía no tienes que ponerte a creer todas las boberías que publican en el internet, en Facebook, en YouTube, los canales manipuladores de televisión que son amantes de todo tipo de sensacionalismo y que saben muy bien cómo producir miedo, pánico en la gente. En vez de oír toda clase de disparate, el Señor dice: regresen a mi palabra. Si allí le dicen: está en el desierto, no salgas, o en los aposentos, no lo creáis, lo que está diciendo es: algunos estarán afirmando con relación a mi identidad o paradero. Pongan atención, solo a lo que estoy enseñando ahora, no a cualquier cosa que puedan ver u oír, por convincente que pueda parecer. El mensaje y las señales que los acompañen. Hermano, no importa el tiempo que estemos viviendo, la palabra de Dios nunca va a perder su vigencia, su pertinencia. Alguna gente puede llegar a pensar que con esta locura de tecnología y de desarrollo científico, entonces Dios tendrá que volver tendrá que revisar la Biblia y actualizarla. No, el mensaje de la Biblia es el mismo, no importa el desarrollo que el hombre alcance. A Dios no lo impresiona la tecnología, ni el desarrollo científico. Yo decía el miércoles que estoy preparando una serie para cuando termine la serie profética, que he titulado Enfrentando los desafíos del siglo XXI. Y uno de los sermones lo titulé Enfrentando la tecnología. Porque es un desafío que estamos enfrentando en esta época. Y el que no lo quiera hacer ver así está mal. ¿Qué hacer en estos tiempos? Se vuelve Dios loco con él. Cada vez que se le ocurre al hombre sacar un nuevo iPhone, una nueva generación de computadoras mucho más potentes y rápidas. No. ¿De dónde le viene al hombre la capacidad para crear todas estas cosas? De Dios. A Dios no lo sorprende. Y la Biblia no va a cambiar. El mensaje va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? La respuesta es simple. Porque el hombre es el mismo. ¿Lo duda? Vaya a Génesis capítulo 6. Los días de la generación antediluviana. ¿Qué dice la Biblia? Que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Esto era prácticamente al principio, el mismo comienzo. Y ya el hombre había llegado a un estado de degradación tal que tenía el mal como un estilo de vida. Miren cuántos siglos han pasado hasta nuestros días. Sí, nos hemos desarrollado, tenemos cosas que ellos no tenían, pero seguimos siendo los mismos. El hombre sigue siendo tan pecador como al comienzo. Y el hombre sigue necesitando el mismo evangelio como ellos también lo necesitaban. Ese evangelio que Dios prometió a Adán y a Eva inmediatamente después de haber pecado, que de la simiente de la mujer vendrá un Salvador. Por eso Él deja la palabra. Ojalá, bueno, Dios permita que muchas personas durante aquellos días se vuelvan a la Biblia para comprobar todo. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La idea del versículo, sin entrar en muchos detalles, es esto. Es una frase para hablar de que esa llegada del Señor será rápida, repentina, visible, universal e inimaginablemente gloriosa. El Señor va a poner fin a un reino de terror y muerte.
lo hará con juicio. Dice que vendrá y matará al inicuo con la palabra, ¿verdad? Con la espada, dice el libro de Apocalipsis, que sale de su boca. Hasta que el Señor aparezca, de esta manera, aquellos que estén escondidos deben permanecer escondidos. Porque entonces va a cambiar el juego. Los perseguidores se convertirán en perseguidos. Miren, allí no va a haber una batalla. Se llama la batalla del Armagedón, pero eso no va a ser una batalla. No será una batalla. No importa que los ejércitos del anticristo se congreguen para pelear contra el Cristo. No, hermanos. Aquello va a ser una carnicería de parte de Dios. Porque el hombre no es rival para Dios. Imagínense cómo la Biblia describe en el Apocalipsis la sangre creciendo cuando el Señor destruye a sus enemigos. La última señal, corrupción pecaminosa, verso 28. Porque donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Las águilas, la traducción correcta es los buitres. Porque las águilas no son animales carroñeros. Las águilas cazan. Los buitres, como le decimos en los cubanos, las tiñosas, o como le dan un nombre en otro lugar. Estos animales revolotean donde hay un animal muerto. No es un espectáculo común, es poco común. De hecho, cuando ven esos animales volando es que hay muerto. Hay muerto. Esto es probablemente un proverbio muy común en Palestina. Y lo es, la idea, en muchas partes del mundo. La idea es esta. Hasta que no se complete el hedor, hasta que el cadáver no se corrompa, el Señor no va a regresar. En ese momento, la humanidad de aquellos días habrá llegado a un límite. A un límite. Para el final de la tribulación, el mundo habrá llegado por completo a su medida de pecado. Y en lo espiritual se habrá convertido prácticamente en un cadáver sin vida. Bueno, ya vemos la putrefacción. Sentimos el hedor. Vaya, de verdad, usted tiene que haber sido bien afectado por el COVID para haber perdido el olfato permanentemente. En el sentido espiritual. Porque este mundo está mal. Y no es que esté mal, es que se va cada día corrompiendo más y más. Lo único que detiene la corrupción total es el preservante que se llama sal y la luz. Da guía y preserva. Cuando ya esa sal y esa luz no esté, trate de imaginar si es que puede lo que va a suceder. Hermanos, yo creo que el mundo está bajo el juicio de Dios. Se ha abocado a una época de juicio. Porque como nunca antes, no escampa. Las cosas cada día están peores. Y en realidad, en el sentido espiritual, vaya a la Biblia. Mire los juicios de Dios que se revelan en las Escrituras. Y en todos ellos va a encontrar el mismo patrón. Llegó un punto en que Dios dijo, hasta aquí. Sodoma, piense en Sodoma. En Sodoma había llegado a un nivel tan alto la corrupción, el homosexualismo y el lesbianismo militante, había perdido la vergüenza, ya salían a las calles a celebrar sus días de orgullo gay. Sí, porque si usted va al libro de Apocalipsis, donde se relata la destrucción de Sodoma y Gomorra, hay un pasaje que claramente te dice que llegaron a la puerta de todos los habitantes de la ciudad, desde el mayor hasta el pequeño. Allí estaban. La corrupción había permeado en esa sociedad a un nivel tal que ni la familia de Lot se salvó. La mujer quedó en el camino y las hijas terminaron convirtiendo al padre
de sus hijos, convirtiendo a su propio padre en el padre de sus propios nietos. Si se puede entender la locura esa. ¿Entiende? Eso era una cosa abominable. Abominable. Hasta el mismo Lot se le ocurrió: ah, mira, cálmense, aquí tengo mis hijas. Hermano, y llegó el juicio. La generación antediluviana, Génesis capítulo 6 dice que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Y llegó el juicio. Sigamos mirando a lo largo de la Biblia y una y otra. Israel colmó la paciencia de Dios muchas veces y llegó juicio una y otra vez. Nosotros estamos en una época en que, honestamente, hermano, la sociedad humana, y la que conozco, la sociedad americana, yo creo que ha llegado al límite de Sodoma y Gomorra. Lo ha llegado. El juicio de Dios puede caer en cualquier momento. Donde estuviere, dice la palabra, el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Cuando se halle como un animal muerto en el desierto, Cristo aparecerá para hacer la disposición final de ese cuerpo muerto por medio de su juicio justo y terrible. Que Dios nos ayude a poder creer las palabras que nos ha revelado y advertir, porque ese es nuestro tiempo. Yo a veces, cuando hablo de esto, algunas personas me suelen decir una y otra vez: bueno, pastor, pero eso va a pasar, está en las profecías, va a ocurrir. Lo sé, pero eso no debe ser para nosotros una excusa para no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque en todos estos periodos de juicio siempre hubo alguien que era parte del pueblo de Dios y tuvo que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo, y lo que tenemos que hacer es anunciar esas verdades que están en la Biblia para que el mundo la conozca, proclamar como nunca antes el Evangelio, porque el tiempo se nos acaba y esto va a ocurrir. Yo lo creo con todo mi corazón, porque es palabra de Dios, y cuando Dios habla, ocurre. Que el Señor nos bendiga. Amén.